Hola a todos, buenas tardes. Hoy tenemos un live súper especial, por eso quiero estar muy espiritual. Tengo por acá mi aceitico para calmar, para ponernos más tranquilos. Hoy vamos a prender una velita y se la vamos a intencionar a todas esas almitas, nuestras mascoticas que en algún momento tuvimos, y esta velita que ojalá el aire me deje prenderla, se las vamos a prender a todos esos animalitos que tuvimos, que hoy tenemos, que pueden estar perdidos, que en algún momento de nuestras vidas nos enseñaron algo muy especial. Miren esta velita tan bella, la voy a dejar aquí porque la vamos a intencionar por todas esas mascoticas, animalitos que nos han acompañado. Y hoy les presento a mi amado Toby, quien fue que me pongo muy sensible. Me acompañó en el duelo de mi hijo y es difícil, pero bueno, él está aquí conmigo. Voy a tomar agüita. Y voy a darle paso a Yamilé, que es una persona muy especial, que tiene comunicación con los animalitos, y quise traerla a colación porque ella nos va a ayudar a tener las herramientas para atravesar esos duelos, para saber cómo ayudar a los animalitos, los que aún están con nosotros, los que ya trascendieron. Ella es colombiana y le voy a dar paso a mi bella. Hola. Hola querida, me puse muy sensible al hablar de mi perro. Sí, pero es lindo permitirnos sentir eso. Es muy bello. Gracias, Diana, primero que todo por esta invitación. De verdad, me siento muy honrada y te lo dije la vez pasada que hablamos. Me siento muy honrada y te lo agradezco. Y por supuesto, gracias a las personas que se están uniendo y a las personas que nos van a ver en diferido. Gracias infinitas por este espacio, por permitirnos hablar sobre el duelo, por permitirnos llorar, por permitirnos sentir, porque efectivamente, precisamente eso es lo que vienen a hacer los animales en nuestra vida. ¿M? Nosotros como humanos siempre estamos, o normalmente estamos desde el pensar, desde la lógica y desde el hacer, ¿cierto? Y muchas veces como que nos hacemos de lado o nos hacemos los locos, por decirlo así, en el sentir, ¿cierto? Es como que nos duele algo, ay, no, mejor me voy para cine, ay, mejor me voy para tal cosa, pero no le damos la importancia al sentir. Y precisamente los animales llegan a nuestra vida a eso, a reconectarnos con esa capacidad. Por eso cuando estamos con ellos como que todo se hace suavecito, por eso es Ay, que sí. precisamente recordarlos nos pega en el corazón, nos como que sentimos que el corazón nuevamente empieza como, uy, Dios mío, ¿verdad que ya no está? ¿Cierto? Sí, se arruga. Y se Imagínate arruga. que mi perro trascendió ya hace 5 años y todavía me duele. Claro. Imagínate. Y entonces, gracias por estar aquí. Quiero que todos en mi comunidad conozcan quién es Yamilé, qué es Huellitas Mensajeras, cómo nos ayudas en estos procesos tan maravillosos. Cuéntanos de ti. Bueno,
Entonces me presento oficialmente, mi nombre es Yamile Barragán, soy comunicadora animal, terapeuta holística, tanto para animales como para humanos, porque precisamente en este proceso también he ido aprendiendo y entendiendo que quien debe sanar y quien debe cambiar es el humano, ¿sí? Yo digo que los animales son angelitos, que bueno, desde mi creencia, Dios en su inmensa sabiduría nos regaló a los humanos para que podamos ver todas aquellas cosas que a veces no vemos, ¿no? A veces como que nuestro ego o nuestra parte lógica no nos permite ver muchas cosas y precisamente el animalito llega a mostrarlas, ¿sí? Entonces, desde ahí empiezo a reconocer un montón de cosas. Huellitas Mensajeras es mi marca, una marca que nació no hace mucho, la verdad, Huellitas Mensajeras lleva publicando información y todo, llevo 2 años larguito, comunicando llevo casi 5, más o menos. Eh, y llego a la comunicación animal porque debo decir esto, que la comunicación animal, es decir, la capacidad de comunicarnos con los animales, es eso, una capacidad, no es un don. Y digo que es una capacidad, uno, porque yo reconecté con esta capacidad cuando precisamente muere mi animal de compañía. Siempre que yo cuento mi historia, muestro mi familia multiespecie, un poquito la luz no me la deja Mm, mostrar bien, sí, se pero ve. gracias a este ser que está por aquí, que se llama Mateo, llego a la comunicación animal, ¿sí? Em, Como tú decías, hago comunicación tanto para animalitos vivos como para animalitos trascendidos. En el caso de los animalitos trascendidos, se hace también, es para poder contribuir a que el ser humano cierre ese ciclo, gestione el duelo, ¿sí? Porque la comunicación con animalitos vivos se hace pues en pro al bienestar del animal, ¿no? Entonces, como las necesidades que tiene el animalito, qué quiere, en qué podemos aportar, qué viene también a enseñarnos, cuál es su misión de vida, cosas así, pero ya cuando se hace una comunicación con animalitos trascendidos es para apoyar precisamente el proceso de duelo del ser humano o de su tutor. Bueno, a todas las chicas, chicos que se están uniendo, gracias por estar aquí, gracias por después compartirlo. Les pedimos que nos den cariñito, que le pongan corazones, porque así el algoritmo envía a muchas personas a que se vengan para acá, nos miren, porque vamos a dar muchas herramientas de amor a cómo tratar nuestros animalitos de confianza, que tantos amamos, que vienen a entregarnos tanto amor sin hablar, o sea, es que para mí un animalito es la expresión del amor sin límites, porque imagínate que ellos sin hablar nos entregan tanto amor, por eso es que a veces las expresiones de amor no hay necesidad a veces ni de hablar, por eso yo que soy coach del duelo, que muchas personas me preguntan a veces, ¿qué le puedo decir a una persona que está en duelo? Y los animalitos son un ejemplo vivo de eso. Miren, los animalitos sin hablar nos entregan su amor, su compañía, su compasión y nosotros lo entendemos sin decir una sola palabra. Entonces, en esos momentos de duelo es solamente acompañar, es solamente estar, es solamente que esa otra persona sienta tu compañía, sienta tu presencia, tu compasión, sin a veces decir una sola palabra. Solo llega, abraza, pero un abrazo de verdad, un abrazo que se sienta, no un abrazo por darlo. Y sin una palabra, sin una sola palabra, esa persona lo va a entender. Entonces, mi querida Yami, ¿cómo llegaste a este don tan bello? Para irnos ya metiendo poquito a poco en todo este tema. ¿Cómo llegaste a darte cuenta que tú podías tener esa comunicación animal y que podías ser un puente? ¿Cómo llega Yami a eso? Cuéntanos. Dianita, antes de responderte, quiero Ujú, hacer una anotación acerca de lo que dijiste. Si los humanos podemos acompañar, como dices, ¿por ujú. qué? Porque somos animales. Entonces, cuando reconectamos con eso, que a veces se nos olvida, desde ahí, si partimos que somos animales, por ende podemos comportarnos un poquito como ellos, ser un poquito como ellos, como que lo podemos integrar de pronto un poquito más fácil, pienso yo, ¿sí? Es decir, que Entonces, todos somos animales, unos que exacto. tenemos una forma eh,
un poquito más de raciocinio, se podría decir, y Ajá. otros que tal vez no. Su evolución es esa, pero igual somos un Ujú. animal en transformación. Exacto, tal cual. Y para responderte, Dianita, acerca de cómo llegué a la comunicación animal, pues como lo decía al comienzo, yo reconecté con la capacidad hace poco tiempo y se da, dado que yo, la verdad, siempre he sido muy creyente, yo siempre he sido una persona que eh, habla con Dios, que cree en un ser poderoso, en este ser poderoso para mí es el Padre. Y a pesar de esto, había tenido muchas cosas en mi vida, como humana, como lógica, Ujú. y me había venido a vivir sola. Como tú decías, vivo en Colombia, vivo en un municipio cerca a Bogotá, que es la capital de Colombia, pero me vine a vivir sola. Y en plena pandemia, pues me coge aquí, yo estando sola. Y estando aquí, llega a mi vida un animalito que es Mateo, que era el que les mostraba en la foto. Un ser sumamente maravilloso, pero si se dieron cuenta, era gigante. Entonces a mí me daba como susto. Yo había tenido como perro en la casa de mis papás y eso, pero como que yo no, o sea, yo no puedo decir, no, es que yo siempre sentí no lo puedo decir, no lo puedo decir porque no, yo tenía como perrito, no sé qué, tengo recuerdos, pero hasta ahí. Pero Mateo llegó a mi vida a transformarme totalmente. Yo, precisamente por muchas cosas que desde la lógica había vivido, por muchos traumas, bueno, por muchas cosas que había vivido, había decidido estar sola, había decidido tener una vida totalmente diferente, yo vivo en una familia muy grande, mis hermanos tienen hijos, su esposo, no sé qué, yo dije, no, yo no quiero nada de eso, no, yo mejor me quedo sola, soltera, me bajo la luna, todo ese tipo de cuentos que a veces uno se mete en la cabeza, eso me lo metía yo. Y Mateito llega como a quitarme todo eso. Mi vida es un antes y un después de Mateo. Yo siempre he dicho que nunca me había sentido tan amada y tan plena como cuando estuve con Mateo, ¿no? Cuando tuve esa presencia. Y por eso siento que desde ahí puedo entender a las personas que no tenían perro, o no tenían gato, o no tienen, o esas personas que dicen, pero solamente es un perro, pero es que solamente... Yo creo que desde ahí siento que puedo entenderlas un poquito más, porque efectivamente siento que hasta que yo no lo viví, no lo sentí a carne propia y con todo mi ser, es que pude permitirme reconocer el impacto que los animales tienen en nosotros, ¿sí? Entonces yo siento que desde ahí puedo como respetar también a aquellas personas que no, pues están como alineadas con el alma animal y todo este tema. Entonces Mateo llega, transforma mi vida, es un ser sumamente amoroso, sumamente dulce, pero él ya llegó cuando él tenía 13 años, es decir, él llegó ya con bastante edad a mi vida, estuvo conmigo año y medio, pero ese año y medio le bastó para hacer mil cosas en mi vida y trasciende de un momento para otro. Él no me dio tiempo de despedirme, él no estaba enfermo, no, nada, a pesar de su edad, él era un ser que corría, que, o sea, que todavía tenía mucho movimiento, mucha vitalidad y trascendió así, de un momento para otro. Y el día que trasciende Mateo, yo sentí literal que algo en mí se murió y que casi me chiflo, literal. No pude estar aquí en mi casa, me tocó irme a pedir, o sea, literal a pedir refugio a otra persona. En ese momento pues ya tenía mi novio, que llega precisamente casi que al mismo tiempo que llega Mateo. Por eso es que yo digo que Mateo llegó a transformarme la vida, porque él cuando se va me deja acompañada. Y por eso es que hoy puedo presentar mi familia multiespecie, porque él me deja con Ernesto, que Ernesto es mi esposo, y ahí sí se va, ¿sí? Entonces desde ahí también, cuando ya empiezo como a gestionar todo el duelo, es que empiezo a entender un montón de cosas, ¿no? Entonces ya, como les decía, casi me vuelvo loca con este proceso del trascender de Mateito. Y yo quiero, Yami, antes de seguir allí, Dime. también que las personas que de pronto no han tenido un animalito o que están acompañando a alguien que se le perdió un animalito o que trascendió, quiero decirles que la muerte de un animal, en mi caso particular, cuando mi perro trasciende, yo lo sentí literalmente como
cuando mi hijo trascendió. O sea, el dolor se siente igual. Y no hay que decir que porque mi hijo era mi hijo y mi perrito era mi perrito, no, o sea, les quiero decir, queridos amigos, que el dolor que yo sentía el primer día que mi perro trascendió fue igual al que el día que mi hijo, y aquí están a los dos lados, fue igual que el día que mi hijo trascendió. O sea, era un dolor tan horrible que yo no podía, o sea, yo no podía a veces ni respirar, era una zozobra, algo que yo no podía entender y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Claro, claro que lo pude atravesar más rápido que el duelo de mi hijo, sí, obviamente sí, ¿ya? Porque son amores diferentes, pero se siente el mismo dolor. Por eso quise traer a colación a ti, a que nos explicaras y a que todos entendiéramos que el amor de un animalito es igual como a la de un hijo, como a la de una persona muy especial. Aparte que ellos llegan a acompañarnos y a llenarnos espacios y momentos que a veces no hablamos y que a veces nadie entiende. O sea, a veces estamos tristes, pero no lo queremos hablar con nadie. Pero nuestro animalito lo entiende y lo sabe porque ellos tienen un entendimiento más allá del que nosotros podemos entender. O sea, nosotros pensamos que el ser humano es la especie, no, pues la más de las más. Y no, todo lo contrario. Los animales son, para mí, son una especie más avanzada que nosotros mismos, porque ellos, sin que nosotros hablemos, ellos nos entienden. Entonces, el duelo de un animalito se siente igual como el de una persona, se siente igual. Entonces, por favor, cuando alguien esté en duelo de un animalito, acompañar de la misma manera que acompañamos si alguien ha trascendido, es de la misma manera, es un dolor, o sea, no podemos porque decirle, no, pero fue un animalito, no, pero no, o sea, el dolor, o sea, es tan profundo que ustedes lo vieron al inicio del live, que después de 5 años a mí me duele profundamente porque él vino a sacarme ese tramo oscuro del duelo de mi hijo, o sea, él me ayudó a atravesar ese duelo, porque él que me llamaba a que lo sacara cuando yo no quería pararme de la cama, mi perro estaba allí diciéndome, hey mami, necesito ir a hacer pipí. Y esas simples vuelticas de sacarlo a hacer pipí me, me sacaban a mí de la cama y han de creer que cuando yo salía y veía los árboles, lo acompañaba a él y él se detenía y nos encontrábamos otro perro y de pronto me encontraba el papá de ese perro y hablaba con ellos y me distraía, o sea, es decir, él vino a sacarme de ese tramo oscuro y a decirme, hey mamá, yo estoy. Entonces, sal de allí. Es un amor tan puro y tan lindo que no hay palabras para explicar. Bueno, Millán, sigue que yo solamente quería hacer esa acotación para que todos Súper sepan que es un dolor muy profundo. súper bien, Dianita, y gracias por compartirlo, porque yo hablo de la muerte de los animales desde mi experiencia, pero tú precisamente me parece súper valioso que lo menciones, porque es que tú viviste la muerte de tu hijo, o sea, y tú misma estás diciendo, sentí el mismo dolor, ¿sí? Entonces es súper valioso también lo que estás diciendo, porque yo sinceramente, cuando Mateo murió, yo sentí que me iba a morir, o sea, yo sentía que me dolía el pecho, lo que tú dices, yo no podía respirar, yo no quería comer, yo no podía dormir, yo me la pasaba llorando, yo gritaba, yo no quería seguir trabajando, o sea, yo decía, mi vida se acabó aquí, mi vida se acabó aquí. ¿Por qué? Porque es que hay que también ir integrando que los animales tienen misiones en nuestra vida, tienen un rol en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ende, las conexiones que hacemos con ellos son sumamente profundas. Y hay otra cosa que tú decías, es que ellos no hablan. Claro, no hablan. Y son tan especiales y son tan llenos de amor, o sea, es que es el amor infinito que con ellos somos, con ellos nos permitimos ser. Precisamente por eso es que nos duele también cuando ellos no están,
porque no solamente se va su esencia, se va y se muere el pedacito de nosotros que éramos cuando estábamos con ellos, ¿cierto? Entonces, con ellos nos quieren y nos aman profundamente, estemos peinados, estemos despeinados, con plata, sin plata, si les damos de comer o no les damos de comer, o sea, tan agradecidos y tan maravillosos son que ellos incondicionales, nos cuidan, nos acompañan, nos protegen, nos sanan. Mira que lo que tú dices, te sanó sin hablar y te sanó porque precisamente llegó a mover un montón de cosas en ti que te decían, vamos, levántate, una cosa, vamos a ver el sol, siente el aire. Son cosas que a veces nosotros no nos tomamos en cuenta, ¿no? Que, sí, voy a ir a sacarlo. Pero mientras salimos, uy, qué rico este solecito. Ay, qué rico que me despejé un poco. Y eso a veces no lo notamos, pero ellos sí lo están notando. Aparte hay otra cosa, Dianita, que efectivamente yo siento que, y desde lo que he sentido con los animales, desde lo que también he ido transformando en mi vida, de lo que ellos, mis propios animales también me han permitido aprender, es que ellos son un pedacito de nosotros, son una extensión de nosotros. Entonces, por eso yo digo, yo me dedico a esto también y a entender que nosotros somos los que debemos cambiar porque ellos nos muestran cosas de nosotros, pero nosotros somos quienes debemos. Mi Yami, y yo te saqué el tema, pero otra vez volviendo, ¿cómo fue que llegaste a la comunicación animal? Para de ahí partir a que todos sepan que nos podemos comunicar con nuestros animales, estén aquí o estén trascendidos. Tal cual. Bueno, cuando empiezo como en esta recuperación de este duelo, yo empiezo como a mirar por internet cómo más me ayuda. Y encontré la comunicación animal, pero sinceramente yo decía, la gente está loca. O sea, no saben qué más inventarse. Y mi hermanita empieza a ir como a ferias, ella empieza como a hacer un proceso muy artesanal, que aparte pues voy a contarles aquí rápidamente que mi hermana tiene una conexión muy especial con la Virgen María, ella canaliza información de la Virgen María y por ende ella empieza a pintar advocaciones de la Virgen. Entonces ella nunca se había Ah, dedicado bueno, bien. espérate, porque por los que no escucharon, el antes era que Yami le habían dicho que había comunicación con los animales trascendidos y Yami pensaba que no, que eso era mentira, que eso era locura, yo que voy a creer en eso, por si las otras personas de pronto se les fue la idea, era que Yami pensaba eso y mira la hora donde está. Bueno, entonces estábamos con tu hermanita que ella tiene el canal abierto para recibir mensajes de la Virgen, qué lindo. Entonces ella empieza a pintar advocaciones y pues como nunca nosotros habíamos estado como en este tema de ferias o cosas así, entonces yo le dije, yo la acompaño a su primera feria. Entonces voy y la Ujú. acompaño y al lado del stand de mi hermana hay una comunicadora animal. Y entonces yo me pongo a prestarle atención qué es lo que ella habla y no sé qué yo. Bueno, no, la gente está loca, como que uno se comunica con los animales, o sea, no. Ujú. Pero pues precisamente pues me quedó esa curiosidad y Mateo en su inmenso amor me envió un ángel terrenal, es Milo, que es mi otro perrito, él llega al mes exacto de la muerte de Mateo. Ya hoy en día entiendo pues de otras cosas, porque él llegó al momento que llegó y bueno, todo el Sí. tema. Y él llegó con temas de comportamiento. Ujú, Entonces yo dije, pues voy a hacer la comunicación con Milo, porque ujú. ella hablaba que se podía tanto con vivos como con trascendidos. Entonces yo decía, no, pues yo voy a mandar a hacer la comunicación con Milo para ver cómo es esto, y dependiendo, pues mando a hacer la de Mateo, ¿sí? Ujú. Y entonces la chica me ayuda con la comunicación de Milo y nosotros quedamos como impactados y decíamos, pero ¿cómo es esto posible? Ujú. Porque pues no, ella en toda distancia, sin conocernos, ¿sí? Ujú. Y yo quedé como impactada, entonces yo dije, no, pues si esto es verdad, pues yo me voy a poner a estudiar. O sea, la chica también hacía como el curso, entonces yo dije, no, yo me pongo a estudiar porque yo quiero saber de Mateo, pero yo quiero saber, yo, o sea, yo no quiero que nadie me lo diga, yo ya ahora quiero vivir esa Ah, experiencia. que sea la Sí, comunicación directa. Ya. exacto, yo quiero hacerla directa, o sea, si esto es verdad, yo lo quiero hacer.
Porque Ujú. igual yo empiezo a hacer, o sea, a pesar de que yo quedé impactada con la comunicación de Milo, yo quedé como igual, como todavía, o sea, lo que hace la lógica, lo que hace la mente, ¿sí? Como que La razón. esto, Ujú. esto no es verdad. Me pongo a estudiar porque pues precisamente empiezo como a entender cómo funciona, entender primero que todo precisamente eso, que también soy un animal, que por ende me puedo comunicar con ellos, que todos somos energía, cómo estamos conectados, entonces empiezo a entender sobre los dones espirituales o los clarisentidos, cómo estos claris o estos sentidos me pueden permitir ver más allá, escuchar más allá, sentir más allá. Es un proceso interno muy profundo, porque sí se debe hacer un proceso interno, es empezar a reconocer lo que yo siento, empezar a reconocer y a sanar un montón de cosas, a transformar un montón de cosas, a ser mucho más, eh, permitirme ser mucho más sensible. Yo pienso que yo toda la vida he sido muy sensible, muy vulnerable, llorona de aquí a la China, pero precisamente esa lógica como que no, no me puedo dejar ver tan sensible, tengo que ser más Ujú. fuerte, y más por lo que les decía, yo me bajaba a la luna y me la subía y no sé qué, desde la lógica. Sí. Entonces como que me había quitado, o sea, me había quitado como la posibilidad de mostrar y de ser realmente eso. Por eso es que yo siento que, o sea, Dios, la vida, el universo es tan maravilloso que empezó a hacer como el camino, ¿no? Porque lo que les mencionaba, Mateito suavizó muchas cosas, me permitió como conectarme con esa dulzura, con ese amor, empezar a ver otras cosas, el dolor, eh, después encontrarme con este nuevo amor que es Milito, empezar a entender que todos somos diferentes, Milo pues ya venía muy diferente a como era Mateo, muchas cosas, Claro. esas diosidencias de que precisamente al lado del stand de mi hermana estaba ella, cómo pudimos conectar, cómo empecé a estudiar, cómo empecé a recibir información, y cada vez era más y más y más, y yo decía, no, ¿cómo así? Y precisamente empiezo a estudiar, a reconectar con esa capacidad, porque lo que pasa es que para los que de pronto nos están viendo y no saben qué son los clarisentidos o estos dones, es precisamente poder agudizar nuestros sentidos. Entonces podemos ver cosas que pues nuestros ojos físicos, por decirlo así, no lo están viendo ahí directamente, sino que podemos verlos, sentir. Yo, por ejemplo, cuando me comunico con animalitos vivos que están enfermitos, yo siento muchas veces el dolor, también todo depende de lo que el animalito eh, de lo que el animalito me quiera también permitir, ¿no? Entonces yo a veces siento como el dolor físico o la angustia o el miedo, o empieza a llegar mi información, que es el clariconocimiento, o escucho cosas, o siento por medio del olfato, bueno, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen pues más desarrollados unos sentidos que otros. Todos los tenemos, todos los seres humanos lo tenemos, todos los humanos, los animales humanos podemos hacerlo, solo que muchas veces como que nos cerramos a creerlo, ¿no? O a permitirnos sentir. Igual Permitir. siento que también hace parte del proceso. Yo pienso que hay personas que dicen no, no, o sencillamente no lo creen y por ende pues cierran como esa posibilidad, pero puedo decirlo a ciencia cierta que sí es posible. Yo antes de todo esto de la comunicación, yo soy bibliotecóloga y archivista de profesión, trabajaba en una entidad financiera, llevaba muchísimos años en una entidad financiera, o sea, vivía una vida muy cuadriculada, muy diferente, de oficina, sí. Y hoy en día dedicarme a la comunicación, a la terapia alternativa, a reconocer que efectivamente me puedo comunicar con otro ser, en este caso animalitos, sin tenerlo ni siquiera de frente, puedo decirlo, sí es posible y agradezco siempre a mis animales, tanto a mis animalitos vivos como a los animalitos trascendidos, porque me han transformado la vida. Mira, aquí hay una pregunta súper importante que hace Niuska y dice, ¿cómo sentiste que realmente fue Mateo? Cuando hiciste esa comunicación con Mateo, cuando ya tu mente estaba abierta, cuando ya te habías preparado, hiciste esa primera comunicación, bueno, y la otra pregunta que te hago, ¿la primera comunicación que sentiste fue con Mateo o fue con otro animalito? Fue con otro animalito.
porque digamos que empezábamos a tener las clases y empezábamos como las prácticas. Entonces, lo que hacía la tutora de este curso era que lo hacíamos por medio de los animalitos que ella tenía en su casa. Entonces era como la forma que, y entonces ella decía, no, mira, ya después ella nos hacía como la retroalimentación. Y después lo hacíamos como con los animalitos de mis otras compañeras. Entonces digamos que no fue la primera comunicación. Y de hecho, cuando llegó el momento de practicar ya con animales trascendidos, yo no hice la comunicación con Mateo. La hizo una de mis compañeras y yo hice la comunicación con el animalito de ella. Lo que hicimos fue cambiarlo. Y porque hicieron las cosas así. O sea, como que las dos dijimos, no, hagámoslo así y vamos a ver cómo nos va. Y fue tan bonito, fue tan especial, fue como tan mágico como reconocer que efectivamente, aparte que se siente totalmente diferente una comunicación con un animal vivo que con un animal trascendido, nomás en la esencia, en la paz, en la tranquilidad que ellos transmiten, o sea, es totalmente diferente. Y ella me entrega el mensaje, yo le entrego el mensaje a ella. Y recuerdo que terminé esa clase y aún así yo me comuniqué con él y lo que ya hice con él fue agradecerle. Lo sentí como cuando lo sentían físicamente y lo abrazaba, sentí que como que era esa, o sea, es que es muy difícil describir con palabras las sensaciones, ¿sí? Porque yo lo sentía como tan tranquilo, tan amoroso, pero que al mismo tiempo me abrazaba y como que me decía, permítete, ¿sí? Hay algo que yo siempre a veces le cuento a las personas y es que antes de yo reconectar con esta capacidad y cuando tenía a Mateo, yo siempre sentí que él era mi abuelo paterno, siempre. O sea, esas cosas que se le ocurren a uno, Sí. y yo decía, él es mi abuelo paterno. Y yo a veces le hablaba a Mateo, yo le decía, abuelito, yo sé que tú estás ahí. Y no era que mi abuelo se llamaba Mateo, eso es otra historia porque para no de la larga, mi abuelo se llamaba Jorge. Pero yo siempre sentí que, que Mateito tenía, era mi abuelo paterno. A pesar que yo me comunico con los animales y a pesar que en algún momento yo me comuniqué con Mateo, yo nunca he preguntado si él es mi abuelo. ¿Por qué? Porque hay personas me dicen, pero ¿por qué? Sí, pues tú puedes preguntarle. Porque en este camino también entendí que si yo lo sentí, ¿por qué tengo que darle la respuesta a la lógica? Si yo lo sentí. Y hoy en día entiendo que puede ser posible. ¿Sí? Entonces, hay cosas, y yo le digo a las personas, a pesar que uno puede preguntar muchas cosas, si tú lo sentiste, no le busques la respuesta con la lógica. Permite que el corazón te dé esa respuesta también. ¿Cómo es esa comunicación con los animales? O sea, cuando tú haces una comunicación con ellos, ellos, ¿cómo se comunican contigo? ¿Tú los ves? Ahora decías que te hacen sentir las cosas, pero ¿cómo es esa comunicación? Bueno, yo todo lo hago a distancia, todo lo hago a distancia. Entonces yo lo hago por medio de una fotografía donde yo lo pueda ver así como te estoy viendo a ti. Ujú, Tanto para animales vivos como para animales trascendidos funciona igual, por decirlo así. ujú, Entonces, la persona me puede enviar 5 preguntas que quiera hacerle a su animalito y bueno, otra información, su nombre, los nombres de las personas con las que convive, cosas así. Entonces, lo que yo hago es que entro como en un estado de meditación, de calma, para entrar precisamente a la frecuencia que ellos viven. ¿Sí? Ellos no viven en el afán como nosotros, ellos no viven como en el estrés que vivimos nosotros, no, al contrario, ellos viven en amor, en tranquilidad, en calma. Entonces, precisamente yo voy a estar en un proceso meditativo así, donde esté en esa calma. Eso también viene un tema de neurociencia, como el cerebro también se ujú. va, nosotros podemos le podemos ir recordando al cerebro, porque lo que pasa es que nosotros en el transcurso de nuestra vida le vamos quitando como esas capacidades, ¿no? Como que lo sacamos de lo que él puede. Entonces lo Ujú, que hago es que entro en ese proceso y empiezo a ver la foto, me presento, porque es un ser, eso es como ujú, aquí cuando nos llegamos, ah, ¿quién soy yo? Igual,
es un ser y por ende debo también presentarme, decirle quién soy, qué quiero o a qué vengo, ¿sí? Que es su familia, por ejemplo, quiere comunicarse con él o quiere recibir un mensaje de parte, si me lo permite o no, porque también Ujú. ellos pueden tomar decisiones, que es algo que a nosotros también se nos olvida, ¿no? Que los animales pueden tomar decisiones, así como nosotros como animales podemos tomar decisiones. Entonces, sí me lo permite o no. Entonces eso se siente ese sí o se siente ese no, se siente más suavecito, se siente. Pues yo llevo mucho tiempo, bueno, el tiempo que llevo comunicando y un animal nunca me ha dicho que no. Muchas veces lo que pasa sí es que como que ese momento no es porque está jugando con su humano o porque Ujú. está en otro proceso y como que me dice ahorita no, ¿sí? Pero no es que me diga que no del todo. Entonces lo hago en otro momento, porque Por entiendo que es un ejemplo, proceso. ahí estás hablando, bueno, es que hay muchas preguntas. Tú te puedes comunicar con los que están aquí todavía y que están enfermitos y les podemos ayudar de alguna manera a Ujú. sanar o ayudarles porque, ay, sería muy bueno. Ah, esa comunicación cuando uno ve a su animal enfermo y uno no sabe qué hacer, pero ¿y qué le pasó? Bueno, eso ya vamos para allá. Pero hablemos de los trascendidos. Cuando tú los ves físicamente a los animales trascendidos, No, ¿cómo es esa comunicación? no, yo no los veo. O sea, que Ujú, yo diga, es que estoy, por ejemplo, me estoy comunicando contigo y veo que tus ojos azules ujú, y ujú. tienes el pelo así. No, yo no lo veo. Yo empiezo a sentir lo que ese animalito me quiera transmitir, ¿sí? Ah, ok. Entonces yo empiezo estás feliz, porque yo siento como calma, entonces yo le puedo ir preguntando, ¿estás feliz? ¿Quieres entregarle alguna información a tu familia? Entonces él empieza, y yo empiezo a sentir como la información y yo empiezo a escribir, Mm, yo empiezo a escribirla, o ah, empiezo a sentir lo que te digo, o sea, si siento calma, entonces mira, yo lo siento con mucha calma, o me está mostrando esto, entonces como yo también tengo muy desarrollado como mi clarividencia, entonces yo ujú. empiezo a ver cosas, porque yo les digo, de hecho, dime algo puntual que cuando yo lo mencione, tu humano sepa que eres tú. Cuéntame algo, Claro, ¿sí? claro. Entonces, por ejemplo, hay casos en donde ellos me dicen, mira, muéstrales este juguete, o diles que este juguete era mi juguete preferido, o dile que yo estuve en este momento específico, o dile que me gustaba este lado de la cama, o dile que me, cosas así, o dile que debe cambiar esto, porque yo sé que ella debe gestionar esto, ¿sí? Mm, Cosas así. Entonces, es la forma como, por decirlo así, le puedo mostrar a la persona desde la lógica, porque yo sé que igual también yo debo darle respuesta a un humano, lógico. Entonces, desde claro. ahí como que yo también busco cómo indicarle a la persona que efectivamente es su animal de compañía y no estoy hablando como cosas en el aire, ¿no? Entonces, desde ahí yo percibo la información, o ellos a veces me muestran sus otros animalitos con los que compartieron en vida, o entregan mensajes. Muchas veces los animales trascendidos ya no entregan tanta información desde la lógica y por eso yo siempre que voy a entregar una información le digo a las personas, si quieres recibir una información desde la lógica, este no es el camino, este no es el camino, debes permitírtelo sentir y lo que resuene contigo, ¿sí? Toma lo que resuene contigo. Entonces yo voy entregando la información, mira, tu animalito dice que dejes de llorar por esto, o que al contrario, que te permitas llorar, que dejes la culpa. Mm. Algo súper, digamos que sale mucho, es perdón, el tema de la culpa. Porque muchas veces nosotros como humanos, ¿por qué no hice esto? Es que no lo llevé al veterinario antes, sí, entonces a Sí. ver, mucho el tema de la culpa y ellos no sufren de eso. Ellos al contrario, entonces, dile que vivo muy feliz, que estoy súper agradecido, que sentí que estuvo conmigo hasta el último momento, dile no sé, que me acuerdo cuando me tomaba de la mano y se despidió de mí, cosas Ay, así. qué Pues, ellos bello. son puro amor, puro, Bueno, puro. y cuando haces esa conexión con los animales que aún están aquí, pero que Ujú. pueden estar enfermos, ¿has tenido algún mensaje que te haya impactado? ¿Has vivido? O de los animalitos que hayan trascendido, ¿hay algún mensaje que te haya impactado? ¿O hay un mensaje muy repetitivo que ellos le quieran entregar a sus humanos que
que a ti te llame mucho la atención. Uy, es que hay muchos casos. Los animales son seres tan especiales. Por ejemplo, para los temas de los animalitos trascendidos, Ujú, sale mucho la culpa, que sean mucho más compasivos, que el humano debe aprender a ser mucho más compasivo. Hay otra cosa y es que para los animales la muerte es sumamente natural. De ujú, hecho, hubo un momento, yo acompaño también los procesos cuando el animalito está a punto de trascender, para ujú. saber, para que el humano sepa si debe poner eutanasia o no. Entonces, en algún momento me comuniqué con una Ay, gatita y la gatita, yo le muestro, yo también le entrego información a ellos, ¿no? Porque yo no le digo, ay, ¿quieres eutanasia o no? Porque ellos no van a saber qué es una eutanasia. Entonces, yo ujú. también le muestro por medio de imágenes a ellos que Mm, esas preguntas, ¿no? Entonces, yo le preguntaba desde esa forma a la gatita si ella quería ayuda o no, si ella quería hacer el proceso solo y le contaba cómo podía hacer la ayuda, le mostraba lo de la eutanasia, cómo es el proceso y ella quiso hacer el proceso sola, a pesar que estaba muy enfermita. Y ella me mostraba cómo, me decía, no, es que yo ya tengo claro que voy a, bueno, digamos que eso claro y cosas así son cosas que yo le pongo la sí. traducción Ujú, a nuestro vocabulario, ¿no? ujú, Pero ella me mostraba como un ujú. laberinto, ella me lo mostraba y ella me decía, yo solamente sé que debo ir a la luz y yo estoy muy feliz, yo estoy muy tranquila. ¿Sí? Entonces, como dile a mi hermana que yo estoy muy tranquila, que ella también debe estar tranquila porque yo ya sé qué debo hacer, yo ya sé para dónde voy, ya sé que allá me están esperando, ya sé que yo voy a estar bien, ya sé que, ¿sí? Y no Entonces, quería que le colocaran la eutanasia. y ella se fue, de hecho, ella se fue solita, ella se fue sin ayuda. Como hay otros animalitos que de una, a veces no termino de mostrarles o de preguntarles y ya me están diciendo sí. Y muchas veces esto pasa porque debemos aprender a tomar decisiones desde el amor. Y esto es una enseñanza que los animales también nos dan, ¿sí? Es como, sí, porque ella debe aprender a tomar decisiones. O ella siempre le deja las decisiones al resto, o sea, que el resto decida por ella, pero no, en este caso no. En este caso, ella es, ¿sí? O no solamente me comunico con animalitos cuando están enfermos o están en un proceso así, no, también el animalito que vive feliz, el animalito, o sea, cuando la persona quiera revisar cómo puede contribuir en el bienestar del animal, se puede Ajá. comunicar con ellos, ¿sí? Yo me he comunicado también con animalitos sumamente felices, sumamente sanos, ¿sí? Y aún así como que recuérdale a mi humana que debe cambiar su carácter o que tenga cuidado con las palabras, porque es muy fuerte con sus palabras, cosas así, ¿sí? Y te puedes Ajá. comunicar, perdón que te corté, Ay, con sí. cualquier animal, perro, gato, pájaro, iguana, no sé, con cualquier animal puedes Cualquier comunicarte. animal. Y con cualquier animal. Lo que pasa es que sí es mucho más común que lleguen a mí casos de perros o gatos, que son los más, pues son los animales con los Comunes. que más convive el humano, ¿no? Pero Ujú. sí, sí, de hecho hay procesos con vacas, con caballos, ¿sí? Con caballos, tú sabes que también en el tema de estas terapias alternativas, también los caballos contribuyen un montón al ser humano, entonces también se puede comunicar uno con cualquier animalito. De hecho, hasta con los animales que llegan, digamos, que llegó el pajarito, Ujú. hay que hay un montón de abejitas ahí, ¿cómo podemos comunicarnos para que sí se puede, ya se hace en el colectivo, pero sí se puede. Por lo que te digo, Dianita, reconociendo que somos animales y reconociendo que tenemos esas capacidades maravillosas, porque eso es importante, reconocerlas, aceptarlas, integrarlas, eh, es posible, es posible. Y siempre se hacen en pro del bienestar del animal, porque ya que se me viene algo, porque no es que la comunicación sea, que pasa, porque también pasa y es, ay, es que yo quiero saber si mi esposo mete otra mujer en la casa. Pues eso no aplica porque no va a ser para el bienestar del animal, a menos que esa persona que está entrando le esté haciendo daño o algo así.
Ya, ¿sí? ya, ya. Pero el resto no, siempre va a ser en pro del bienestar del animal. Y por eso hablo que en caso de un animalito trascendido se hace para gestionar el duelo del humano, que es el que se queda. Bueno, mira, hay algo que no quiero que se me vaya y es cómo nosotros podemos acompañar a esos animalitos que también han sentido la pérdida de un humano o también de su compañero que fue su perro, su gato, que también, porque ellos también sienten y también sienten el dolor, como nosotros, y ahora que pasó lo del terremoto en nuestro país y que ha pasado en muchos lugares, me imagino que hay muchos animales con mucho temor, sí, también traumados, igual que un humano. ¿Cómo nosotros desde nuestra parte humana podemos ayudar a esos animalitos a darles contención, compañía? ¿Cómo, de qué manera los podemos ayudar? Dianita, partiendo que somos una extensión y que estamos conectados con ellos, Ujú, cuando nosotros nos gestionamos, podemos contribuir a que ellos gestionen. ¿Mm? Es ujú, súper lindo lo que tú dices porque efectivamente los animales también viven un duelo. ¿Mm? Y de hecho nosotros lo vimos cuando Mía, que es otra de mis perritas, trascendió. Ella va a cumplir ya 2 años ahorita en septiembre. Nosotros teníamos a Milo y a Mía, y cuando Mía trascendió, Milito tuvo una transformación muy grande, porque no solamente es el duelo de él por la ausencia de su hermanita o de su compañero animal, ujú. también es el duelo de nosotros que él está sintiendo, ¿sí? Que eso es súper importante y lo menciono porque todo lo sienten, los animales sienten, pero es que los que Todo. tenemos animales saben que ellos se dan cuenta que uno está enojado, que uno está triste, que uno está feliz, que uno está enfermo, ¿sí? Muchas veces uno está Sí. enfermo y el animal llega y se acuesta o se hace al Ujú, lado de nosotros, porque ellos ujú, están sintiendo absolutamente todo. Entonces, por eso hablo que también es importante regularnos nosotros para ujú, aportarle calma a ellos. Entonces tú decías, cuando lleguemos a un proceso o acompañar a un humano por la pérdida de un ser ujú, querido, sea humano o animal, los ujú, abrazamos, ¿cierto? En silencio. ujú, Y les entregamos como un abrazo, tú decías, un abrazo que se sienta. ujú. Exactamente podemos hacer lo mismo con los animalitos, acompañarlos desde ese silencio, o lo podemos hacer con las palabras. Sí, lo podemos hacer con palabras porque los animales nos entienden nuestras palabras también. Lo podemos hacer calmándonos. Entonces, si yo estoy en calma, si yo estoy en tranquilidad, le estoy entregando a mi animal de compañía calma y tranquilidad. Y Mm. desde ahí también viene un proceso de coherencia. Por eso es que las personas que hacemos procesos con animales o tenemos animales, empezamos a reconocer lo maravillosos y lo maravillosos que también nos hacen a nosotros, porque hacen que seamos coherentes, y esa coherencia está en que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos es una cosa, sea la misma cosa, y por eso es que ellos nos entienden, ¿sí? Entonces, desde acá, si yo le estoy diciendo a un animalito que estoy acompañando o a mi animal de compañía en el día a día, le estoy diciendo, tranquilo, todo está bien, pero si yo por dentro estoy muerta de miedo o estoy súper angustiada, pues el que está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, más que lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es súper importante regularnos a nosotros para poder acompañar. Y eso no quiere decir que no debemos llorar, eso no quiere decir que no debemos como permitirnos estar en esos estados de tristeza, porque es súper importante, y tú como coach de duelo, y me corriges si de pronto digo alguna cosa que no es, pero ese tipo de cosas debemos permitirnos, Claro. porque también hace parte del proceso, también hace parte de limpiarnos. Yo pienso que los duelos también nos ayudan a limpiar un montón de cosas que dejamos como atascados en nuestro Y a cuerpo, en nuestra sacar, claro, a sacar. entonces, por eso es súper importante llorar, es súper importante eso que nos dicen, ay, es que no la pasamos llorando, no lo dejamos descansar o cosas así. Eso no es así. Yo le digo a las personas, para cuando están acompañando un animalito que está a punto de trascender, un animalito que ya se fue, díganle, sí, me siento muy triste y quiero llorar porque tú me haces falta, o me siento muy triste y voy a llorar porque no quiero verte más enfermo. No está mal, porque es que te estás permitiendo ser tú, te estás permitiendo también mostrarle a ese animalito que te estás dejando
te estás dejando sentir, que así como él está sintiendo un montón de cosas, yo también puedo sentir, ¿sí? Ujú. Decirle, te extraño, me haces mucha falta, pero hay algo y quiero que esto se quede porque para mí es como, wow, es que cada vez que un animalito trasciende, un animalito nuestro trasciende, nos transforma la vida. Siempre nos deja con regalos maravillosos, siempre, siempre. Y cuando nos permitimos ver esos regalos desde el amor y esa compasión que tú hablabas de Anita al comienzo, o sea, realmente podemos ver cómo ellos nos transforman, cómo ellos nos hacen mejores seres humanos cuando también se van. Así como nos hacen mejores seres humanos cuando están en vida con nosotros, también nos transforman y nos cambian algo maravilloso, ¿sí? Yo, por ejemplo, Bueno, al yo comienzo, quiero compartirles algo muy, muy desde allí. De eso que estás diciendo me trae mucho a colación y fue que en un momento del duelo de mi hijo, ujú, yo sentí ganas de no estar más en esta vida y lo iba a hacer. Y fue mi animalito el que me hizo caer en cuenta de muchas cosas. Entonces yo estaba en la cocina, estaba de madrugada, estaba llorando mucho, no quería estar más aquí y fui y cogí el cuchillo. ok, Yo me iba a cortar las venas. Entonces yo fui y lo cogí y cuando yo lo cogí, el perro sintió temor, sintió miedo y salió corriendo y subió las escaleras. Ese hecho de que él saliera, porque él siempre permanecía conmigo. Así yo me levantara 7 veces en la noche, no pudiera dormir, él tampoco dormía. ujú, El hecho de que él se levantara y saliera corriendo y subiera las escaleras con miedo y él me miraba las escaleras y se te fue tu... él Ya, me ya, hizo caer en cuenta de que yo iba a cometer un error. Y en ese instante se me vino a la cabeza, oye, si yo hago esto, tal vez el día de mañana no me vuelva a encontrar con mi hijo. Ya, porque yo tenía un montón de creencias y afortunadamente las tenía en ese momento porque yo dije, donde yo haga esto, quién sabe mi alma para dónde se va y no voy a irme a ver con mi hijo. Entonces yo detuve lo que yo iba a hacer, pero solo por el hecho de que mi perro salió a correr. Si no, no sé qué hubiera pasado, ¿me entiendes? Entonces, eso que tú dices es súper importante. Ahora, mi querida Yami, quiero saber qué herramientas podemos hacer nosotros como humanos para conectarnos tal vez con ese animalito que ya no está o el que está aquí. ¿Qué herramienta nos puede regalar prácticas para nosotros comprenderlos, escucharlos? ¿Qué podríamos hacer? hay cosas sumamente básicas, por decirlo así, que podemos hacer y, por ejemplo, la observación. Permitirnos observar sin ánimo de poner categorías, sin culpar, sin juzgar, sin nada, sino solo permitirnos observar a nuestro animal de compañía. ¿Qué sensación nos genera? Eso también es comunicación. Permitirnos reconocer lo que el animal nos hace sentir, ¿no? Ay, es que este animalito me hace sentir tan feliz. Permitirnos sentir. Reconocer la sombra y el espejo que ellos nos están mostrando, ¿no? Muchas Ujú, veces llega, por ejemplo, a comunicación, ay, es que mi perrito ladra mucho, o mi perrito es que es muy inquieto, y yo me ujú, comunico con el animal, no, pues es que aquí se la pasan hablando y hablando todo el tiempo, o gritan todo el tiempo, o se la pasan mm, de aquí para allá. Entonces, ¿cómo ujú. le pedimos a un animalito que no sea algo que nosotros no somos? ¿Sí? Entonces, desde ahí, al ser mucho más consciente de lo que somos nosotros, desde el amor, no con ánimo de juzgar, y Ujú. que lo puede estar mostrando el animalito, es una forma de conectar con ellos, porque desde ahí también podemos agradecer lo que ellos están entregando como espejo para nosotros. Entonces, desde ahí, eso es otra herramienta. La respiración, indudablemente, ahorita que tú contabas lo de tu perrito, hubo un caso en donde yo sentía que el gato se le tiraba a la muchacha.
Yo le decía a ella, es que yo siento que hay momentos en que tu gato se te tira encima muy fuerte y él quiere que tú respires. Y ella me decía, claro, es que yo sufro de ansiedad y cada vez que a mí me da el ataque de ansiedad, el gato hace eso para que yo respire, Ay, ¿sí? mira. Entonces, mira, entonces desde ahí, desde esos tipsitos que tú me dices, es reconocer esas cositas que hace nuestro animalito que puede estar entregando información y que a veces precisamente por estar desde aquí, no reconocemos que ellos nos están entregando pues información valiosa, nos está salvando la vida, nos están entregando cosas lindas. Y Entonces, mira, que a veces no tenemos que hacer un montón de cosas, sí, sino cosas súper. que cosa, es que mira que yo he encontrado que en las cosas simples y también en mis terapias de acompañamiento de duelo, son en las cosas simples que nosotros vamos sanando, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no somos disciplinados y no lo hacemos juiciosos, estamos atentos un momentico y luego nos disipamos, ya. Entonces, por eso es que la terapia nos trae otra vez como al aquí y a la hora, al hacernos consciente de que, Tal ay, cual, es verdad que tengo que ponerme cuidado y tengo que sanar, ya. Por eso es que tal cual. la terapia te ayuda, te pone tareas para volverte a traer aquí, porque si no, mantendríamos afuera. Mira, hablaste de algo súper importante y son las señales, ¿ya? Ujú. Porque hay señales súper importantes que los animalitos estando en vida o estando ya trascendidos nos envían. Y quiero compartirles una muy especial. Miren que a mí mi hijo siempre se comunica con las alas y con las plumas, pero imagínense que un día me encontré una pluma muy especial y era el mismo color del pelito que era mi perro. Pero entonces cuando yo la cogí y cuando yo la cojo y la toco, la sensación que yo sentía era de él, o sea, era como si lo estuviera tocando a él de nuevo. Y yo lo tocaba y yo dije, bueno, es mi sensación y yo siempre, ya ahora con todo lo que he aprendido, sé que era él. Pero yo dije, voy a confirmar. Entonces se la pasé a mi hija y luego se la pasé a mi esposo y le dije, toquen esta pluma, se la pasé por separado y díganme en qué sienten. Y ambos, en diferentes tiempos, me dijeron que se acordaron de Toby. Y yo dije, para mí es una señal de Toby. Entonces quería preguntarte, esas señales que nos pueden enviar esos seres animalitos que ya trascendieron, ¿qué podrían ser esas señales para ellos decirnos, estoy aquí? Crean la posibilidad cuando escuchamos las, las paticas en el piso, creerlo porque realmente son ellos se manifiestan así, las plumas. Hay otra cosa, y eso yo lo pude percibir en carne propia, y es que los animales vienen a visitarnos por medio de otros animales. ¿Cómo es esto? Cuando Mía trascendió, una vez, ya hacía como un mes o un poquito más de eso, yo estaba en la casa de una amiga y ella tiene una perrita y yo empecé a consentir la perrita y empecé a mirarla a los ojos y yo sentí la presencia de Mía. O sea, yo la sentí ahí. Y después yo le pregunté a Mía y yo efectivamente, ella vino a visitarme a través de otro animalito. No quiere decir que se le metió o algo así, es que a veces por eso, cuando queremos responder desde la lógica, nos vamos a empezar a hacer un montón de preguntas y a veces no funciona así. Entonces, por eso, precisamente por eso es que debemos o sea, permitirnos recibir la información desde el corazón, porque es algo que se siente. Muchas veces también podemos hacer como ese espacio de respiración y hacerle alguna pregunta y así no sintamos algo en ese preciso momento. El solo hecho eh, de que salimos y escuchamos una canción y como que resonó conmigo lo que está sonando es en esa canción, porque es como si me estuviera dando la respuesta a esa pregunta, creerlo, porque a veces pasa así, ¿sí? O esas cosas esas diosidencias que nosotros llamamos, que ya nos llamó alguien y nos dijo una frase que como que nos tocó el corazón, si sientes que hace parte de ese mensaje tu animal, creerlo, creerlo Ven, porque es cierto, o sea, ese tipo de cosas pasan.
Por acá nos hacen una pregunta que no la habíamos leído. Dice Ley, ¿desde la canalización es posible que un humano trascienda y se encuentre con su animalito de compañía también trascendido? Yo siento que sí, yo siento que sí. Yo creería que la respuesta para que sea un sí definitivo la tendré cuando vaya, cuando encuentre la luz. Pero Claro. yo, la verdad, yo siento que sí. Yo siento que sí se da ese tipo de cosas. Y de hecho es algo que cuando yo pienso en mis animales trascendidos, yo digo, en algún momento volveré a encontrarme con ellos. Entonces, desde lo que yo siento, desde lo que yo percibo, yo podría decir que sí. Porque esa también es mi esperanza. Yo digo, yo sé que el día que trascienda, mi hijo es el que va a estar ahí esperándome, ayudándome a trascender, ayudándome a llegar de nuevo a casa, al Padre. Y esa es mi esperanza. Y la tomo porque es lo que yo creo. Entonces, y si eso me ayuda a vivir esta vida con más esperanza, con alegría, pues créeme que yo me voy a agarrar de allí para seguir adelante. Eso, Claro, y la creencia de cada uno es particular. claro. Pero mira que esa pregunta yo también pensaría que sí. O sea, yo también en lo que siento, en lo que he vivido, en las señales que mi hijo también me ha enviado, siento que sí nos vamos a encontrar con ellos. No sé si los vamos a ver de la misma manera, pero los vamos a sentir y vamos a saber que son ellos. Ay, mi querida Yami, el tiempo se ha acabado. Ay, Gracias, gracias inmensas por estar aquí. gracias a ti. Quiero que nos regales tus redes, que nos digas cómo te encontramos, si tus canalizaciones son virtuales, son presenciales. Cuéntanos. Sí, mis redes sociales es @huellitas mensajeras. Estoy en Ujú, Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok. ujú, Todo lo hago virtual. ok. Yo lo que hago es que recibo la información de parte del humano o del tutor del animalito, las preguntas, el nombre del animalito, el nombre de las personas con las que convivía, y con esa información yo hago la comunicación y después por medio de videollamada o por alguna herramienta de reunión virtual entrego la información recibida por parte de este animalito. Entonces, como les mencionaba, hago comunicación tanto con animales vivos, con animales trascendidos, apoyo procesos de el animalito cuando está a punto de trascender para tomar decisión, apoyo procesos de duelo animal también, porque me he capacitado también desde ahí, y también hago terapias alternativas para los animalitos, entonces desde la cristaloterapia, desde el Reiki, desde la canalización angelical, desde, bueno, varias terapias y también para los humanos. Entonces, desde la parte de los humanos, entonces acompaño procesos de duelo, también hago algo que se llaman conversaciones sanadoras para precisamente gestionar un montón de emociones que tenemos ahí y que, como les mencionaba, nuestros animalitos también lo sienten o las personas que no tienen animalitos sí tienen sí deben gestionar igual también las emociones, entonces también desde ahí se acompaña. Y bueno, muchas gracias, súper de verdad agradecida contigo, Dianita, y con las personas que se conectaron, con las personas que nos enviaron mensajitos, también a mi comunidad, porque sé que hay personas de mi comunidad que están aquí. Las invito también a que sigan a Dianita, entonces también Dianita, si nos puedes regalar tus datos, tus redes y todo, para que pues, Gracias, te conozca. gracias. Bueno, recuerden que soy Diana Arroyave, coach del duelo. Me encuentran como dianaarroyave.oficial. YouTube, TikTok e Instagram. Y bueno, mis redes están abiertas a todas las personas que quieran aprender sobre el duelo, cómo vivir, cómo reconstruirse, cómo ver más allá. Estamos abiertas. Gracias, mi bella Yami, porque nos has abierto también el panorama a muchas cosas, aprender de que nos podemos comunicar con ellos a pesar de que ya trascendieron o que están aquí. Todos tenemos la comunicación animal, todos. Lo Así es. importante es estar abiertos y estar presentes, que es lo más importante. Gracias, Perfecto. gracias, honrada Ser por un tu poquito más presencia. animales. Ser un poquito más animales viviendo en esa presencia, como tú dices. Gracias, mi amor. Feliz día. Gracias a todos. Bendiciones. Chao, Bye, gracias. bye. Gracias.